Ya estamos, Arturo, cuando quieras. Hola, hola, hola a todos los que están conectándose, Dios los bendiga. Estamos comenzando una transmisión muy, pero muy especial, sobre todo por una conmemoración muy, muy interesante que hace 10 días estuvimos iniciando. Si lo recuerdan, estuvimos iniciando lo que era un mes, pero estamos ahora viendo las fiestas de otoño. Vamos a estar viendo en particular un tema que tiene que ver con el Día de la Expiación. Así que si todavía no te conectas, si todavía no hay alguien que tú esperabas que se conectara, aprovecha, pasa el link. Estamos ahorita republicando todo lo que hemos estado compartiendo en Facebook, también lo estamos haciendo por YouTube. Así que vamos a tratar de esperar un poquito más. Así que vamos a ir saludando a las personas que yo tengo aquí en pantalla, tal como los voy viendo. Voy a empezar por Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Y justo, bueno, estaba haciendo lo que decías. Tomé el enlace de la publicación en vivo y ahí lo volví a republicar y se los mando a ustedes por privado, así también pueden pasarlo. Así que bueno, Sí, gracias sí, a sí. Dios, todo bien. Excelente, excelente, qué bueno. Hermano Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me comentabas ahí antes de entrar de que estabas un poco apurado. Bueno, por ahí, ok, ya volvió tu cámara. Pensé que no estabas conectado, hermano Carlos. Así que voy a darle la oportunidad, hermano Carlos, de saludar. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu sábado? Saludos Arturo, muy bien, gracias a Dios. Un sábado de bendición, tuvimos la oportunidad de compartir la palabra varias veces, así que eso nos da gozo, eh, ¿verdad? El poder compartir la palabra de Dios y también nos da gozo que se acabó el sábado, pero tenemos esta reunión especial, ¿verdad? Así que también es un gozo eh, compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes, mis hermanos. Y con todos aquellos, ¿verdad?, que Excelente. están, que se reúnen para, ¿verdad?, para vernos por medio de las redes sociales. Excelente, sí, claro, ya estamos aquí por lo menos en Facebook, ahí estará Roberto en unos momentitos más dándonos quiénes son las personas que van conectando, saludándose en YouTube, pero mientras tanto vamos a saludar a nuestro hermano Jonathan. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Igual, ¿cómo Sal- estuvo tu sábado? Saludos, todo un sábado bendecido también. Saludos a ustedes también, compañeros. Definitivamente un día bendecido y confiamos, ¿no? Que siempre que se abre la palabra hay bendición, ¿no? Así que Amén. con expectativa de recibirla. Amén, amén. Así es, así es. Fíjense que el día de hoy estuvimos aquí en casa haciendo un poco el estudio sobre las cartas de Pablo, de Timoteo, y parece que nunca, parece que no habíamos leído Timoteo, ¿no? Cuando yo sé que muchas veces hemos leído en muchísimas ocasiones estos libros, pero cuando los vuelves a leer, sobre todo en familia, con los hermanos, eh, salen nuevas luces, nuevas verdades, nuevas preguntas, y siempre es muy hermoso dialogar en torno de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar haciendo exactamente eso. Vamos a estar dialogando con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Y eso siempre, siempre nos va a dar bendición. Así que, Leandro, ¿cómo estuviste tú? También, ¿cómo te la pasaste? Yo digo que capaz se olvidaba. Hola, Arturo. Te iba a decir. No, no, acá está, sí, sí, sí. Y ya arrancaba con Roberto el tema. Bien, gracias, mi hermano. Feliz comienzo de semana y bueno, bendecida jornada para todos. La verdad que una bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy fue un día muy especial para mí por las mismas razones que Carlos, de compartir la palabra, pero hoy me pasó de poder estar con un amigo que conocí en otros ámbitos y un chico que es ateo, y hoy me comentó cosas que a mí me pusieron la piel de gallina de cómo el Señor estuvo trabajando en su corazón. Un chico que milita en la izquierda, que hace cualquier otra cosa, eh, Sí. compañero de formación en la universidad, y bueno, me comentaba de que él pasó por psiquiatra, por psicólogo, por todo, y no podía dejar de fumar, no podía dejar algunas adicciones que tenía, y empezó a encontrar al Señor en estos grupos evangélicos, empezó a conocer a Cristo, y dice, orando todas las mañanas, pidiéndole a Él, para mí una locura, hablando de un ser superior, pero veo que todo esto me está haciendo dejar lo que a mí me hace mal.
Entonces, ¿qué decirle, mi hermano? O sea, yo veo eso, ¿sí? Cosas reales, cosas concretas, y me emocionó mucho. Así que bueno, un abrazo grande, Andrés, si me está escuchando, y también para Adrián, que también es otro hermano que por la gracia de Dios lo contactó, y me hizo encontrar con él, que fue uno de los primeros compañeros que tuve en la universidad. Verlo ahora fue una gran alegría. Eso que comentas, Leandro, es maravilloso porque muchas veces nosotros damos por cerradas las puertas en corazones que ni siquiera hemos dado el evangelio, hemos buscado, cuando realmente existe mucha necesidad. Y hoy vamos a estar hablando un poco relacionado a todo eso. Vamos a verlo desde otro punto. De hecho, el tema que trae nuestro hermano Roberto es el día de expiación a la luz del pacto eterno. Es una forma interesante de ver este día, es algo muy, muy singular. Si alguien de ustedes ya tiene un poco de contexto acerca del día de expiación, era un momento solemne, era un momento en donde todo el mundo estaba en la expectativa de conocer cuál iba a ser el resultado de toda esta semana. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con el pacto eterno? ¿Qué tiene que ver todo eso con la forma en cómo nosotros podemos obtener esta salvación, esta paz, esta tranquilidad, aún aquí en la tierra, aún cuando el cielo se desplome, nosotros podamos tener esa paz que el mundo nos da, así como tú lo comentas, Leandro? Tal vez no podemos tener dinero, tal vez todo el contexto social esté terrible, pero eso es muy distinto a que tú estés en tu corazón con una situación terrible. Ahí sí, ya es un lugar donde no podemos escapar. Así que ¿qué les parece si vamos iniciando, vamos haciendo una oración? Hay muchísimas personas que se están conectando. Yo quiero saludar antes que nada a los que están aquí, por lo menos a los que veo en Facebook, a Santiago Lemos, a Adrián. Podemos ver aquí a Adrián, Juan querido. Carlos. Sí, claro, Juan Carlos, y muchas otras personas más que están, por lo menos 13 personas más que tal vez nos han comentado, pero sé que están ahí. Robert, no sé si ves alguien más en YouTube. Sí, acá estoy mirando en el teléfono porque por algún motivo no me sale el chat en vivo, pero veo que la transmisión está bien. Y acá está, bueno, Juan Pablo, Rosy, Luján, está Osman, Noelia, Carmen, Antonella. Así que bueno, saludos para todos ellos también y gracias por estar. Así es, así es. Así que, ¿qué les parece, hermanos? Si hacemos una oración, yo le voy a pedir al hermano Carlos, si por favor puedes hacer esta oración inicial. Vamos a postrarnos en rodilla, todos los que puedan hacerlo, por favor, háganlo. Vamos a buscar al Señor para poder iniciar esta transmisión. Nuestro Padre y Dios de amor, alabamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos para aprender más de ti. Pedimos luz, pedimos claridad para comprender tu palabra, pedimos bendición para todos aquellos que están conectados, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Unge de manera especial a Roberto, que ha de compartir la palabra, y también despierta nuestras mentes a comprenderla, a aplicarla a nuestras vidas, a siempre encontrar una aplicación a nuestra vida cristiana y a nuestra experiencia contigo. Pedimos que lo que compartamos todos sea de bendición, y no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos viendo. Esto agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Robert, el tiempo es suyo. Vamos a escucharte con este tema muy, pero muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí le pido al hermano Jonathan si me puede compartir la presentación y vamos a ponerla en grande. Bueno, es un tema bastante complejo, el día de la expiación en sí. Quizás no es fácil agarrar el libro de Levítico y ponerse a leer y tratar de entenderlo, pero vamos a tratar de llevarlo a algo práctico, en un lenguaje sencillo, a relacionarlo también con los temas que hemos venido estudiando las últimas veces. Bueno, podemos avanzar en la diapositiva.
Éxodo 16, del 29 al 31, nos dice un poco cuál es el contexto, lo que mencionaba Arturo, ¿no es cierto? Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Quiero frenar acá porque esto es algo importantísimo, ¿no? Muchos leen estatuto perpetuo, pero después dicen que va abolido. Pero la Biblia dice estatuto perpetuo, o sea, algo perpetuo es algo que no caduca, ¿no es cierto? Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Si se fijan, es un lenguaje bastante parecido al que usa en el cuarto mandamiento, Éxodo 20, ¿no es cierto? Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero. Y bueno, Éxodo dice, ¿no? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ¿no? En Éxodo 28, obviamente, dice, porque Jehová creó los cielos y la tierra. Pero acá nos va a decir algo diferente, ¿no? Dice, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Fíjense que repite 2 veces estatuto perpetuo, repite 2 veces afligiréis vuestra alma, repite 2 veces, primero dice ninguna obra haréis y después dice sábado, o sea que hay varios conceptos que nos empieza a recalcar como que son bien pero bien importantes, ¿no? Esto es básicamente el día de la expiación. Estamos hablando en algo general. Ahora vamos a hablar un poquito más en particular de estos conceptos. Vamos a pasear un poco por varios temas, ¿no? Para hablar de expiación tenemos que ver primero cuál es el significado de la palabra. Es una palabra un poco teológica, ¿no es cierto? Que se usa mucho en el contexto religioso, no se usa en la vida cotidiana. Así que si vamos a un diccionario, nos dice sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Eso se llama expiar, ¿no es cierto? Expiar una culpa. Cometí un error, entonces tengo que sufrir un castigo para poder cumplir, ¿no es cierto?, con esa falta que cometí. Y la segunda acepción, que es bien interesante también, no es la principal, pero sí es una opción más, dice purificar una cosa profanada. O sea, nos habla de que la expiación está o se aplica en un contexto de lo santo y lo profano, son pistas, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora sí, cuando hablamos de expiación, lo primero que se viene a la mente, por lo menos a los que tienen un poco de experiencia en la Biblia o escuchando en alguna iglesia, se nos viene a la mente el tema de los sacrificios de animales, porque no es solo algo del mundo cristiano, sino que también sabemos que desde la antigüedad muchas religiones paganas también estuvieron o están hasta el día de hoy más escondidas con el tema de los sacrificios como algo que pudiese agradar a Dios o a los dioses, ¿no es cierto? Pero yo fui a buscar a la Biblia, digo, bueno, vamos, esto es fácil, vamos a buscar el primer sacrificio, me fui a Génesis. Pero dije, opa, pero acá no me habla de sacrificio, ¿qué pasó? ¿De dónde lo saqué yo? Es interesante, así que lo voy a compartir con ustedes y vamos a razonar juntos, ¿no? Esto es en el contexto cuando Adán y Eva pecan, Génesis 3, Dios les habla, ¿no? Y ahora les da cuáles son sus castigos o sus consecuencias. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Y prestamos atención al próximo versículo donde va a estar la clave, ¿no? Dice,
Y Jehová Dios dijo al hombre y a su mujer, o hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiolos. Resulta que yo el tema del sacrificio lo tenía de los libros de Elena de White y pensé que estaba en la Biblia, pero después, tratando de razonar en estos textos, hay algo que es muy obvio. Si le hizo túnicas de pieles, entonces significa que algún animal debió morir, ¿no es cierto? Y bueno, ahora si avanzamos en la siguiente imagen, vamos a ir a la cita de Elena G. de White, donde podemos encontrar, ¿no es cierto?, lo mismo que estaba mencionando, que es el comienzo o la base de este plan de redención que tiene que ver con la expiación de los pecados del hombre. Eso, en Patriarcas y Profetas, capítulo 4, nos cuenta que una vez que el hombre y la mujer pecan, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no podía expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero del cual fue muerto desde el principio del mundo. Yo voy a ir señalando con rojo todo lo que tiene que ver con expiación, sacrificio, ¿no es cierto? Sin embargo, dice, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su hijo a la muerte por la raza culpable. Yo puse esta cita que ahora continúa, ¿no? Porque quiero que empecemos a formar en nuestra mente la idea de las consecuencias que trae para el universo entero la expiación del hombre por haber pecado, nuestra expiación, nuestra culpa, ¿no es cierto? Avanzamos en la siguiente imagen, ¿no? Tenemos ahora a Dios el Padre, al cual Cristo tiene que insistirle 3 veces para poner en ejecución un plan que ya había sido establecido, pero que Dios estaba entre, no quiero, pero tengo que hacerlo, y me duele y no quiero, y me imagino el dolor del Padre, ¿no es cierto? Y a Adán y Eva entonces se les dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustar al hombre en su condición caída. En azul generalmente estoy poniendo el tema de los preceptos, de la ley, de lo eterno. Y fíjense que otra vez, ya por segunda vez, ahora encontramos el concepto de estatutos perpetuos, o en este caso, que no pueden abolirse o cambiarse, sabiendo o conociendo que la mayoría del mundo cristiano quiere hacerlo un bollón, como si fuese un papel, Vamos a ¿no? esperar. Y echarlo. Adelante, Sí, adelante, Robert. ¿volví? Sí, ahí Ahí está. ahí volviste. Decía, ¿no?, Pero quedó ahí cortito, dale. que el mundo cristiano no considera esto de la perpetuidad de la ley y de los preceptos, y bueno, quiere hacer como un bollo, como si fuese un papel, y tirarlo al tacho de la basura, ¿no es cierto? Sigue diciendo, pero el Hijo de Dios que había creado al hombre podía expiar su falta, o sea, no podían los ángeles, solamente el Hijo de Dios. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Bueno, ahí estoy aceptando a los hermanos que parece que... Ahí está. Tenemos algún problemita técnico, pero bueno, téngannos paciencia y estén orando, por favor, ¿no? Tenemos, bueno, el hermano Jonathan, sí, está, perfecto. Él es la pantalla de las imágenes. Si puede avanzar, por favor. Dice, bueno, hablando del sacrificio de animales, ¿no es cierto? Vemos que todo lo que es expiación tiene que ver con el sacrificio. Vimos que en el cielo se estaba tratando el tema del sacrificio del Hijo de Dios, pero en la tierra Dios iba a dar
una serie de símbolos, ¿no es cierto?, que iban a tipificar lo que iba a ser el sacrificio del Hijo de Dios. Y la cita sigue diciendo, ¿no? El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Esto es lo que tiene que ir formándose en nuestra mente, ¿no? Las consecuencias del pecado, la muerte del Hijo de Dios, esa solemnidad tiene que reinar en nosotros en este día, ¿no? Dice Adán, para Adán el primer ofrecimiento del sacrificio o del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, Adán mismo temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podría expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le liberaba de una completa desesperación. Imagínense la escena, ¿no? Adán saliendo de un mundo perfecto como era el Edén, ahora imagino agarrando una especie de piedra afilada, con un corderito que debe ser el animal más lindo y más manso del mundo, teniendo que pegarle en el cuello, la sangre esparciéndose por todos lados, y viendo por primera vez lo que era la muerte, y sabiendo que de esa misma forma iba a ser tratado el Hijo de Dios. No me hubiese gustado estar en sus zapatos, aunque en nuestra mente tiene que estar ese significado. Ese mismo dolor que sintió Adán lo tendríamos que poder sufrir nosotros, ¿sí? Para poder mínimamente entender el precio de nuestra redención, de nuestra expiación. Avanzamos, por favor, a la siguiente imagen. Más adelante nos vamos a encontrar con la historia de Abraham, donde también se nos da el significado de la expiación, pero ahora en un hecho muy doloroso para un ser humano, para que podamos entender cuál es la relación del Padre y del Hijo, ¿no es cierto?, en todo este contexto también de la expiación. En Génesis 22, fíjense que, bueno, estoy poniendo versículos salteados para que no se haga pero tan largo. Dios le dice a Abraham, no, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Fíjense que está usando un lenguaje, como leímos anteriormente, con el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Tu único hijo, tu hijo unigénito. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Vemos acá cómo otra vez, por mandato de Dios, el sacrificio de los animales va a representar o a simbolizar lo que iba a ser el sacrificio de su propio hijo. Esto es lo que nosotros debemos entender y lo que tenía que haber entendido el pueblo, que tal vez en un principio lo entendió durante mucho tiempo, pero ahora a medida que avancemos vamos a ver que un poco se le olvidó. Vamos a la próxima imagen.
Dice la sierva del Señor que mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Fíjense que Abraham vio en su historia lo que es la historia del Padre y del Hijo, como una gran parte del mundo cristiano sigue insistiendo con que Dios Padre y su Hijo en realidad son dos amigos que juegan a hacer una familia feliz, donde la paternidad es mentira, es simplemente algo para que el hombre que es un poco burro y no entiende pueda llegar a entender, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿en qué cabeza cabe cómo un Dios puede ser o podría ser tan cínico, ¿no es cierto?, como para enviar a un ser humano a sacrificar a su propio hijo, si en realidad él estaba mandando a un ser coigual y coeterno, ¿no es cierto? Es un poco lo ilógico de la creencia de la mayoría de las personas, ¿no? Eso por un lado. Y, y segundo, cómo Dios en su palabra nos deja a cada instante, casi en cada historia de la Biblia, nos muestra a su Hijo, nos muestra a Cristo el sacrificio y el dolor que significa para el Padre y para el universo lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, ¿no? Avanzamos, una más. Sigue diciendo, ¿no? Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su Hijo. La realidad del Evangelio, el sacrificio del único Hijo de Dios. Eso es el fundamento del Evangelio, el fundamento del plan de redención, ¿no es cierto? Es lo que nosotros tenemos que grabarnos. Así también como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su Hijo. La agonía que sufrió durante aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó ofrecer a su hijo. Para todos los que somos padres, se puede entender un poquito, ¿no? El solo hecho de imaginar que deberíamos sacrificar a nuestro propio hijo, no sé, es algo que yo no concibo. A ver, voy a ser totalmente sincero y sincericidio total. Si yo hubiese estado en lugar de Abraham, seguramente hubiese fallado, muchacho, porque mi hijo es algo tan, no sé, ya me está por caer una lágrima de solo pensar que tendría que haberlo hecho, ¿no? Pero si el pensarlo solamente nos acerca un poquito a entender el amor de Dios el Padre para con nosotros, lo mismo todo lo que hizo Abraham no habrá sido en vano, ¿no es cierto? Avanzamos un poquito más para avanzar también cronológicamente en la Biblia, ¿no es cierto? De Abraham vamos a saltar al Éxodo, al pueblo de Israel con Moisés, ¿no es cierto? A mí me pasa, no sé a ustedes, que cuando pienso en el término día de expiación, mi mente viaja al santuario terrenal. Pero puse a propósito este título porque en realidad no es correcta la afirmación, porque nosotros hemos leído en citas anteriores que los preceptos de Dios son eternos, ¿sí? Y, y en otra serie de temas que hemos dado, donde hemos tocado también el fundamento del adventismo, tenemos, por ejemplo, a Waggoner, que en sus libros habla sobre la ley añadida, ¿no es cierto? Que la ley de Dios existió desde siempre, sus preceptos existieron desde siempre, pero fue necesario que fueran añadidos por escrito a causa de la transgresión del pueblo, ¿no? Y en eso vamos a ahondar un poquito, ¿no es cierto? En Éxodo 19, Dios les quiere proponer un pacto a su pueblo. Dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, este es el pacto, síganme con la lectura, este es el pacto eterno, ¿no? Si dieres oído a mi voz, Dios le dice a su pueblo, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y presten atención a lo que está en azul, ¿no? Vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios eligió al pueblo de Israel, les propone un pacto para que el pueblo de Israel entero fuese un reino de sacerdotes para ministrar sobre el mundo entero. Vamos a avanzar una imagen más para ver qué es lo que hace el pueblo, ¿no? Dice, en realidad, razonando, ¿no? Dios quería que todo el pueblo de Israel fuese sacerdote, pero nosotros leemos después que una sola tribu, la tribu de Leví, podía servir al templo, y los miembros de una sola familia de la tribu de Leví podrían ser sacerdotes, que era la familia de Aarón. Ahora, ¿por qué sucedió esto si Dios les estaba diciendo que quería que todos fueran sacerdotes? ¿Por qué? Porque el pueblo no permaneció en el pacto eterno. Dios quería dar la ley en los corazones, pero ¿qué dijo el pueblo? Fíjense la siguiente imagen, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Dios les había dicho, si ustedes oyen mi voz. Y en el capítulo siguiente nos dice que el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con nosotros, mas no hable Dios con nosotros. O sea, habla tú que oiremos, pero que no hable Dios. O sea, parece como un chiste, ¿no? Dios le dice, si ustedes oyen mi voz, y el pueblo le dice, no, no, por favor, tenemos miedo, que nos hable Moisés, le dice, porque vamos a morir, ¿no? Y en Éxodo 24 dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de la mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Dios le dice, ustedes, si oyen mi voz, ¿sí? Voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes. Yo quiero grabar la ley en sus corazones. Ahora el pueblo dice, no, Dios, nosotros no queremos escucharte, que nos hable Moisés. Entonces, de cierta forma, Dios dice, bueno, si no quieren oír mi voz, entonces yo les voy a dar todos los preceptos por escrito. Primero le dio los 10 mandamientos y ahora Moisés escribe todas las palabras de Jehová. Acá aparece como derechos, ¿no es cierto? En la Biblia encontramos estatutos, ordenanzas y demás. Cosas que ya venían de antes, pero que ahora, como el pueblo había estado esclavo, se había olvidado y no quería escuchar la voz de Dios, Dios se los da por escrito y confía, acepta lo que ellos le dicen, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo lo que nos mandás. Entonces ahí le manda la lista. Vamos a avanzar a otra imagen para ver cómo sigue esta historia. Dios vio entonces que las intenciones de los hombres al plantear este pacto eran buenas, por eso permitió que siguieran adelante, ¿no? Entonces les dio ahora un santuario lleno de sombras para que pudiesen entender los significados y nunca perderlos de vista. Entonces va a poner, ¿no es cierto?, delante de Israel los mismos rituales, los mismos sacrificios para expiación que había puesto delante de Adán y delante de Abraham, ¿sí? Esta vez con todas las instrucciones por escrito, porque el pueblo no quería escuchar la voz de Dios, porque tenía miedo, ¿no? Pero sucede que Israel, al igual que los paganos, ahora pervierten el significado de los rituales, ¿no es cierto? Y es muy conocido que todas las religiones paganas, todos los pueblos paganos, incluso hasta hoy, utilizan los sacrificios humanos o de animales como si fuese una obra para justificarse, para aplacar la ira de Dios o de los dioses, y obviamente es contrario a lo que nos pide Dios, que es creer por la fe, escuchar su voz, ¿no es cierto? La justicia por las obras es todo lo contrario, que es la justicia por la fe planteada en el pacto eterno. Entonces, en ese pacto que Israel le propone a Dios, que le dice, bueno, vamos a hacer, danos una lista y nosotros vamos a hacer. Eso es el viejo pacto. Entonces Dios le sigue un poco la corriente y le da toda la lista. El pueblo se pervierte, ¿sí? Se va con todas las costumbres paganas y se olvida de lo que significan los símbolos. Se olvida que ese cordero significa el cordero de Dios. Y lo hace
meramente para justificarse o tratar de ganar el favor de Dios, ¿no es cierto? Vamos a avanzar a la siguiente. Vemos que en este tabernáculo, que en Hebreos nos dice que pertenece al antiguo pacto, a ese pacto con defecto, ¿por qué pertenece? Porque Dios quería que todo el pueblo fuera sacerdote. Y ahora solamente tenemos una tribu que había permanecido firme, ¿sí? Dios quería continuar como desde el principio, con su pacto eterno, pero ahora Israel necesitaba otro tipo de enseñanzas por lo que había propuesto, ¿no? Entonces vemos ahora en Levítico ciertas instrucciones para que los hermanos que nos están mirando puedan entender en 4 o 5 versículos lo que era el día de expiación en el santuario terrenal, ¿no es cierto? Dice, después de tomar 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Ahora vemos que este día especial, el día de expiación, tenía que traer 2 machos cabríos. En cambio, el resto del año siempre se traía uno, se lo sacrificaba, y así todos los días, a la mañana y a la tarde, hubo en otros sacrificios de ofrendas especiales, se pedía perdón a Dios y Dios aceptaba, ¿no es cierto? Pero en este día de expiación, que era solamente una vez al año, se traían 2 machos cabríos, ¿no es cierto? Dice Aarón que echará suerte sobre los 2 machos cabríos, la una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Y hará a llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En resumen, vamos a contarlo bien resumido, ¿no? Todo el año el pueblo, mediante el sacrificio de un animalito, depositaba sus pecados adentro del santuario. Esa sangre era llevada adentro del santuario. Por lo tanto, se puede decir que el santuario quedaba contaminado, sucio, lleno de pecados. Entonces, en este día de expiación, se elegían ahora 2 animalitos y con uno de ellos se purificaba el santuario. Ustedes pueden leer todos los pasos exactamente uno por uno de lo que hacía el sumo sacerdote. No es la idea, pues nos llevaría ahora mucho tiempo, pero pueden ver que en un momento entra y a diferencia de los días normales, ahora entra al lugar santísimo y o en dirección hacia el arca, hacia el propiciatorio, asperjaba 7 veces la sangre de este macho cabrío que era muerto, ¿no es cierto? Y el otro macho cabrío sencillamente simboliza a Satanás, donde al final de los tiempos sobre él se va a poner los pecados de todas las personas que, eh, que han, o sea, todos los pecados que han sucedido en el mundo, ¿no es cierto? Los pecados que están dentro del santuario los limpia la sangre de Cristo, los que no han entrado quedan sobre Azazel, quien cumple la culpa, ¿no es cierto? Y es enviado al desierto, el sinónimo de esos 1000 años donde va a quedar atado solo, ¿no es cierto? Eso es básicamente el día de expiación en el santuario terrenal con estos rituales que pertenecen un poco al pacto antiguo. ¿Qué me refiero con ritual del pacto antiguo? Sacerdotes levitas y un santuario terrenal. A eso me refiero. Y ahora van a ver por qué, porque puede dar un poquito de confusión. Vamos a avanzar una imagen más. Y nos vamos a Hebreos, ¿no es cierto? Estábamos hablando de un pacto viejo, de un pacto con defecto que el pueblo le propone a Dios. Pero sin embargo, en Hebreos 8 nos dice, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré,
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Viendo o razonando, vemos que este nuevo pacto en realidad no es tan nuevo, o sea, es el pacto que Dios ya quería establecer con el pueblo, cuando el pueblo no quiso y le dijo, no, por favor, no nos hable, nosotros vamos a obedecer, nada más. Ese en realidad es el nuevo pacto, por eso es que se lo llama pacto eterno, porque viene desde el principio de Adán y Eva, ¿no es cierto?, desde el Edén. Pero el nuevo pacto ahora nos deja algunas verdades que son muy interesantes, que hay un verdadero tabernáculo en el cielo, donde Jesús se sentó a la diestra del Padre, que ahora Jesús está cumpliendo con un mejor ministerio que el que cumplían los sacerdotes levitas acá en la tierra, que tiene mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque las promesas del pueblo a Dios eran imposibles de cumplir. O sea, yo no le puedo prometer a Dios, Señor, yo te prometo que voy a ser perfecto, que no voy a pecar. Yo estaría mintiendo, porque sabemos, la Biblia dice, o sea, no hay justo ni aun uno. Nuestra tendencia al mal hace que inevitablemente caigamos hasta que aprendemos a escuchar la voz de Dios, entramos en el nuevo pacto y Cristo vive en nosotros. Esa es la única forma, ¿sí? Como dijo Pablo, Cristo vive en mí, de no pecar, pero yo por mí mismo no puedo prometer ser bueno, ¿no es cierto? En eso consiste este nuevo pacto, que vemos que tiene un ministro celestial y un santuario celestial. Avanzamos a la próxima, donde vamos a tener Hebreos 9, un capítulo adelante, ¿no? Y habla sobre las cosas ordenadas del primer tabernáculo, donde entraban los sacerdotes, los levitas, para los oficios de culto. Pero ahora, o en el segundo, mejor dicho, en el segundo departamento del templo, solo el pontífice una vez al año, en el día de la expiación, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y fíjense, este versículo es muy bueno, dice, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial, ¿no es cierto? Entre tanto que el santuario terrenal estuviese de pie. Por eso es que también al profeta Daniel se le dice, sella las palabras de este libro porque es para el tiempo del fin. O sea que en todo momento donde estaba el santuario terrenal, todavía los símbolos eran complicados de entender, ¿no es cierto? Que había un santuario terrenal, celestial, que el terrenal había sido hecho a imagen. Era difícil, ¿no? Dice ahora, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Entonces tenemos algunas diferencias, ¿no? El antiguo pacto tenía sacerdotes humanos, levitas, un santuario terrenal. Ahora el nuevo pacto tiene su sacerdote celestial, su cordero verdadero, que es el Hijo de Dios, su sumo sacerdote, que es Cristo. Vemos esas diferencias, ¿no es cierto? Pero vamos a avanzar a la siguiente imagen y vamos a hacer una aclaración muy, pero muy importante. No hay un solo texto que nos diga que el día de la expiación, como una fiesta del Eterno o como un tiempo especial, pertenece o está atado al antiguo pacto. Cuando hablamos de las diferencias que yo comentaba anteriormente entre el día de la expiación en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, nos referimos al sacerdocio humano en un santuario terrenal que pierden su significado cuando tenemos al verdadero Cordero y sumo sacerdote haciendo expiación en el verdadero santuario celestial. El día de expiación como una fiesta en un tiempo señalado es parte de la ley de Dios y por lo tanto eterno. ¿Se acuerdan que hemos leído, ¿no? Que sus leyes ni siquiera iban a cambiar para acomodarse ahora a Adán y Eva que habían pecado. Y cuando leímos sobre el día de expiación, vimos que 2 veces decía estatuto perpetuo. Entonces es importante entender eso, ¿no? Que la fiesta
que el día de la expiación, como un tiempo especial, una vez al año, y también tipificando una gran profecía de tiempo, no es algo que esté atado a ese viejo pacto, sino simplemente lo que está atado al viejo pacto son los sacerdotes humanos y el templo, ¿no es cierto? El templo terrenal, porque el sacerdote es Cristo y el santuario es celestial. Avanzamos ahora a la siguiente imagen. El verdadero gran día de expiación. Ustedes se estarán preguntando, ¿no? Si había un santuario terrenal y hay un santuario celestial, y había sacerdotes humanos y ahora hay un sacerdote celestial, también había un día de expiación acá en la tierra y hay otro que sea en el cielo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? En el libro de Daniel, los versículos, o capítulo 8, versículos 3 y 14, tenemos quizá una profecía que es el fundamento del adventismo, ¿no es cierto? Es lo que diferencia el adventismo de otras religiones. Daniel dice, oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Fíjense que yo tacho la palabra sacrificio porque no está en el original, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Esto es en el contexto del cuerno pequeño, un cuerno pequeño que echa por tierra el continuo, que persigue a los santos, que los vence, la prevaricación asoladora. Y acá el santo que habla con Daniel le dice hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. Esta profecía nos habla justamente del gran día de expiación. Sabemos que las fiestas, si bien son anuales, como las celebramos nosotros en cada transmisión, también tienen un cumplimiento a nivel mundial e histórico, ¿no es cierto? La Pascua se cumple con la muerte de Jesús, también la semana de las primicias y en su resurrección y los panes sin levadura, también el Pentecostés con el recibimiento del Espíritu Santo, también las trompetas con el anuncio del juicio en 1844, y a eso vamos, ¿no es cierto? Avanzamos una imagen más. Los adventistas creemos, ¿no es cierto?, que esos 2300 tardes y mañanas son años que abarcan un periodo que va desde el 457 a.C. hasta 1844, que es cuando el verdadero sumo sacerdote, con el nuevo pacto hecho sobre mejores promesas, entra en el lugar santísimo del santuario celestial el día 10 del mes 7, que en ese año cayó un 22 de octubre. Entonces, a partir de ese 22 de octubre, Cristo como sumo sacerdote entra, al igual que entraba Aarón y los sumos sacerdotes, entran por única vez en el año al lugar santísimo, llevando la sangre cerca del propiciatorio para efectuar la purificación de los pecados. En este caso, de los pecados de todo el mundo entero. ¿Sí? Y como esto es una profecía, no dura 24 horas literales. Juicio, ¿no es cierto? Esta especie de Ok, juicio. vamos a esperar un momento mientras regresa la... Ok, ahí está de nuevo. Ah, perdón. Ahí estamos. ¿En dónde Sí, me quedé? te fuiste unos segunditos, pero ya regresaste, está Perfecto. bien. Estamos entonces en el gran día de expiación donde el Señor, como sumo sacerdote, está ingresando su propia sangre al santuario, llevando nuestros pecados. Porque recordemos que si nuestros pecados no están dentro del santuario, vamos a ser cortados del pueblo de Dios, como lo era en esa fiesta o en ese día que es, o como lo es hoy, ¿no es cierto?, en ese día anual, pero bueno, en el tiempo del pueblo de Israel se hacían sacrificios de verdad, sabemos que todo eso ya no tiene sentido, ¿no es cierto?, pero eran cortados del pueblo si sus pecados no estaban dentro del santuario. Lo mismo pasa con nosotros. Si Cristo está purificando el santuario y nosotros no depositamos nuestros pecados allí, vamos a ser cortados del pueblo, ¿no es cierto? Avanzamos una diapositiva más, ya estamos llegando al final. Y esta es la última cita, ¿no es cierto?, que habla la sierva del Señor. Dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico, el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel.
todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Avanzamos una más, creo que ya no hay más, pero ya para estar seguro, perfecto, ahí terminó la presentación. Y como conclusión a mí me quedan algunas cositas, ¿no es cierto? Que este día, como leímos al principio, es un día donde nuestro corazón tiene que estar estrujado, ¿sí? Nosotros tenemos que estar, si es posible, en ayuno, en oración, recordando que quien fue apaleado, quien fue muerto, fue el Hijo de Dios. Que todos esos sacrificios que nos hablaron durante la antigüedad, sacrificios de animales, apuntaban a Cristo y que Cristo ya pasó por ese dolor, donde el Padre ya pasó por esa experiencia de entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para expiarnos. ¿Recuerdan cuál era el significado de expiación? Pagar por una culpa, por un error. Pero en este caso, nosotros no pagamos por nuestros errores, pagó el Hijo de Dios. Así como en el ejemplo de Abraham, pagó el Hijo de Dios por culpa nuestra, no por culpa de Adán y Eva, por culpa mía. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que estar pasando en este gran día de la expiación, o sea, todos los días de nuestras vidas, pero principalmente en estos días puntuales como hoy, como comienza hoy, ¿sí? En el día anual, tendría que ser un día de introspección, donde pongamos nuestros pecados dentro del santuario, donde pensemos en la sangre de Cristo, en lo que costó, en todo lo que está haciendo y sigue haciendo por nosotros, tanto el Padre y el Hijo, pero especialmente Cristo ahora en el santuario celestial, cómo está limpiando mi maldad, mis iniquidades, que como pensaba un poquito en la historia de Oseas, ¿no? Que lo mandó a buscarse una esposa, que lo engañó una vez, tuvo un hijo con otro, lo volvió a engañar, después la tiene que comprar porque estaba como esclava. Así soy yo con Dios, ¿no es cierto? Lo vivo engañando una y otra vez y me recompra y me redime y todos los días me da perdón, ¿no es cierto? Me da la posibilidad de poder meter mis pecados dentro del santuario para que pueda ser limpiado por la sangre de Jesús. Bueno, dejo a consideración de ustedes si hay algo que no se entendió y pueda explicar, acá estamos. Gracias, gracias, Robert. Coincido contigo en lo que acabas de comentar con respecto a la actitud. Eso que comentabas acerca del sacrificio de Abraham, a lo que se le llevó a esa prueba, lo cual fue llamado el padre de la fe, me hiciste pensar de una manera que nunca lo había, nunca lo había visto. Apenas mi hijo va a cumplir 1 año. Y pensar en esa situación es una cosa que no alcanzas a dimensionar. ¿Cómo es que Abraham pudo pensar y estar dispuesto a hacer esto? Cuando nosotros, igual hermanos, ahorita le doy la participación a todos, pero cuando nosotros observamos y entendemos el amor que tuvo el Padre hacia nosotros, ese tipo de momentos en los cuales nosotros ahora nos congregamos para pensar en la expiación que se ha hecho por nosotros debería de cobrar un sentido distinto.
muchísimo tiempo hemos estado en las instituciones de iglesias, en las estructuras religiosas, en donde parece que todo, Robert, parece que todo lo que hacemos gira alrededor de buscar una cierta santidad, no sé cómo se le puede decir, ¿no? Que se usa para tapar un montón de cosas que hay detrás. Y no estoy hablando de rituales que son realmente, evidentemente, fuera del contexto bíblico. Estamos hablando de cosas como ir a la iglesia tal vez domingo, miércoles, viernes, sábado, estarme reuniendo en grupos pequeños, estar haciendo un montón de cosas y seguir sin entender realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es seguir sin entender lo que realmente el pacto quiere, se transmite o qué es lo que quiere transmitir, porque cuando nosotros ese amor que tiene el Padre hacia nosotros lo queremos, o sea, nos obliga prácticamente a regresárselo a Leandro o a Jonathan o a Carlos, ya no estoy dispuesto. Ahí el amor se termina y ya no estoy dispuesto a dar ese amor hacia mi hermano que tal vez tenga un problema conmigo. Y eso se va derivando en muchísimas cosas, que yo creo que es un tema que deberíamos de volver a platicar, de hablar, de comentar. Así que yo lo dejo a los hermanos que puedan abonar un poco a lo que Robert estaba comentando. Ahí, Jonathan, Carlos, Carlos, yo sé que tú has estado hablando un montón de tiempo acerca de eso con el hermano Dani, ahí en su canal. Hace un tiempo creo que con Roberto estuvimos escuchando los videos, bueno, yo los escuchaba por Spotify y fue algo que cambió mi forma de ver ese tema en particular. Lea, dejo los micrófonos para que ustedes puedan comentar un poco, brevemente, claro, porque estamos ya un poco sobre el aro. Bueno, tenemos un par de minutos más, pero Carlos. Ya que mis compañeros están tímidos. No. Varias cositas que me llamaron la atención cuando comenzó el tema. Se leyó Levítico 16, 29, 30 y 31. El versículo 30 en particular me llamó mucho la atención cómo se define la obra del día de expiación. Y ahí podríamos también ver una misma definición en la misma Biblia, sin necesariamente ir a diccionarios externos a la Biblia, ¿verdad? Cuando dice que es la obra de ese día, el versículo 30 Levítico 16 decía, porque en este día se os reconciliará para limpiaros. Ahí hay dos obras que están vinculadas a lo que es expiación. Un proceso relacional, no primero, que es la reconciliación. Hay un proceso de Dios reconciliar al hombre consigo mismo, como nos dice el Nuevo Testamento, allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Esto es un día para Dios reconciliar al hombre consigo, en primer lugar, y en segundo lugar vemos para limpiaros. Primero viene la reconciliación, primero estamos a cuentas con Dios, primero somos de un mismo pensar, estamos de vuelta al concilio, reconciliar, de vuelta en concilio con Dios, de vuelta a la asamblea con Dios, estamos en un mismo pensar, como dice Isaías 1, ¿verdad? Venid, ¿verdad? Y estemos a cuenta. Y luego se habla de la limpieza. Si vuestros pecados fuesen, ¿verdad? Como la grana, como la nieve o como lana, blanca lana, serán emblanquecidos, ¿no? Es lo que nos dice el versículo de Isaías y nos está hablando prácticamente del principio de lo que es la expiación. Dios quiere limpiar al hombre de sus pecados, pero para limpiar al hombre de sus pecados, que conlleva el hombre recibir a Cristo, que conlleva al hombre recibir la ley escrita en el corazón, en primer lugar el hombre tiene que su corazón tiene que ser ganado por Dios. Dios tiene que reconciliar consigo al hombre para entonces el hombre quiera oír, ¿verdad? El hombre quiera oír y deje que Dios grabe su ley en el corazón. Allí mismo en Isaías 1, 18 al 20 dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quieres y oyes, vuelve el vocablo de los pactos, ¿no? Si quieres estar reconciliado, si quieres estar a cuentas conmigo, si quieres pensar en una misma línea conmigo, aceptar mi juicio, si quieres y oyes, esta limpieza ocurrirá, pero si eres rebelde, lo que te espera es la espada.
lo que te espera es muerte y destrucción, que es lo que Dios no quiere para nadie, obviamente, por eso envió a Cristo para salvarnos. Y otro punto que me llama la atención es que la palabra reconciliación y expiación viene siendo la misma palabra en hebreo, lo único que cuando leemos el mismo versículo, dice Kippur, para referirse al día de la expiación, Yom Kippur, y cuando habla para reconciliaros, que está en forma verbal, aparece como capar o cafar, pero es la misma palabra, pero en su forma verbal. Así que la expiación y reconciliación es una misma obra. Otra cosa que me llamó la atención que mencionaba Roberto, allá en Hebreos, me llevó a hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cómo considero el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Acaso el sacrificio de Cristo lo veo como un sacrificio de los hombres para aplacar a Dios y para que Dios nos acepte? ¿O acaso veo el sacrificio de Cristo como un sacrificio de Dios para que el hombre sea reconciliado con Dios, para que el hombre conozca el amor de Dios? ¿Cómo lo miramos? Y otro punto con respecto a los sacrificios es que en hebreo allí se hace la distinción entre el sacrificio del viejo pacto y del sacerdocio levítico que se instituyó a partir del viejo pacto. Era un sacerdocio que ofrecía sacrificios de otro por sí mismo, porque Aarón y sus descendientes tenían que ofrecer sacrificios de otro, de un animal que representaba a Cristo, para ellos seguir viviendo. Sin embargo, en el nuevo pacto, cuando nos presenta el sacrificio del nuevo pacto y el sacerdote del nuevo pacto, el sacrificio que ofrece es el sacrificio de sí mismo. Y entonces vemos hay una distinción bastante interesante de que en el viejo pacto, que otro pague para que yo viva, pero cuando entramos en el nuevo pacto, yo muero para que Cristo viva. Ocurre el sacrificio del yo. Cristo, él mismo se convierte en el sacrificio. Y nosotros, pues, siendo cristianos y buscando emular a Cristo, y Cristo dejándolo vivir en nosotros, entonces Cristo va a hacer en nosotros lo mismo que siempre ha hecho, ¿no? Negarse a sí mismo para que su Padre sea glorificado. Entonces, y para que nosotros vivamos también. Entonces, lo último que mencionaste fue el precio, lo que costó. ¡Wow! No hay número, no hay valor. No sé si ustedes conocen los anuncios de las tarjetas de crédito que decían, por lo menos de Mastercard y todo esto, que decían que no tiene precio, ¿no? Que hay cosas que tienen precio en la vida, pero hay cosas que no se le puede poner un número. Priceless, decía en inglés, no tiene precio, creo que decía en español. No se le puede poner precio a lo que le costó a Dios el reconciliarnos, el que nosotros fuésemos sacudidos y reaccionemos y abramos los ojos y nos demos cuenta del camino de destrucción en el que andamos y que hemos por tanto tiempo rechazado a un Dios que lo que busca es salvarnos. Así que en el día de expiación y evaluando el día de expiación a la luz de los pactos, me quedo con el pensamiento más sublime que puedo tener, el precio de la reconciliación. Lo que Dios estuvo dispuesto a pagar con tal de que nosotros fuésemos reconciliados a Él y volvamos al concilio, a la asamblea con Dios, volvamos a la familia. Así que con eso me quedo. Amén. Sí, una cosa que a mí me llama bastante la atención es lo que hace el mundo cristiano en general. El mundo cristiano en general, sin mencionar ningún tipo de religión como tal, el mensaje que se transmite es totalmente diferente. No sé si ustedes lo notan. Parece que hay que hacer cosas para que alguien pueda sentirse aptos para acceder al concilio. Algo, lo que sea. Cualquier cosa dependiendo del giro o la estructura. Pero lo que dice aquí el Señor es que no hay que hacer nada. No hay que hacer absolutamente nada. Si hoy tú reconoces, si tú hoy declaras que el Señor es el que va a entrar en ti, a vivir en ti, está todo resuelto. Y esa actitud, esa forma de creerlo es algo que va contra nuestra naturaleza porque uno quiere hacer algo. Es algo que está dentro de nosotros. ¿Y qué hago más? ¿Y ahora qué digo? ¿Qué pongo? ¿Qué hago?
cuando tú aceptas y entiendes el amor que el Señor hace por ti, ahora todo cambia y ahora dices, perfecto, hay que hacer esto, sin problema, yo lo hago, porque el amor que tú me manifestaste lo cubre, lo entiendo, es lo que tengo que hacer para estar en tu voluntad. A ver, Leandro y Carlos, y Jonathan, perdón. Bueno, maravilloso tema, como dice también ahí Francis, maravilloso el amor de nuestro Dios, la verdad muy, muy bueno, Robert, lo que compartiste. Continúo ahí con algunos conceptos que fui tomando también notas parecidas a las de Carlos, me quedé también con el tema del significado de la palabra espiar que compartiste en un principio, y sí, me puse a buscar lo que decía también en el hebreo, pero me quedé pensando no solamente ahí, sino lo que vos pusiste del diccionario del Oxford, esta, esta dualidad, ¿no? Porque parece una contradicción, por un lado sufrir y por otro lado purificar. Me quedé pensando en eso, ¿no? Como un mismo concepto, espiar puede estar hablando de dos cosas totalmente distintas, y es también como el mundo en general está viendo todas estas cosas espirituales y está viendo el plan de salvación como algo que viene para sufrir, el juicio de Dios como el castigo, un Dios que viene a ejecutar una gran destrucción, o poder entenderlo de la otra manera, ¿no? Como también está presentado ahí, bueno, estaba buscando lo mismo, la definición de kafar, está buenísimo eso, Carlos, ¿no? Lo de reconciliar, reconciliación, no hay nada ahí que me haga pensar en sufrir, ¿sí? El 37:22, cubrir, expiar, condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, bueno, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliar, satisfacción, o sea, todo bueno. Si vos ves la definición, está buenísimo todo lo que habla de expiación. Si uno lo lee de esa manera, que venga hoy, ¿sí? Y, y pensando un poco en lo que estaba diciendo Arturo, como para checar mi comentario, porque tenía varias cosas, el tema de encontrar en la expiación un momento de descanso, ¿sí? Porque se compara el día de expiación y se utiliza los términos de expiación para hablar de cómo también nosotros debemos observar el sábado, ¿sí? De tarde a tarde. Después no hay otro pasaje de la Escritura que nos hable de que el sábado es a partir de la puesta del sol. La sierva de Dios recibe por revelación también de un ángel de que debía observarse de acuerdo también a este principio, al principio de expiación. Y hace tiempo, buscando el tema del sábado y cómo en algunas culturas se lo traduce como Saturno, ¿sí? Porque vieron que dicen, bueno, el domingo, Sunday, el día del sol, pero después también te dicen, bueno, pero el sábado es el día de Saturno, ustedes están guardando una deidad pagana, y vos decís, bueno, está bien, pero fíjate, mira, el sábado se traduce del latín, en el latín están las dos acepciones, pero la acepción que utilizamos nosotros, la española, viene de Shabbat. Ahora, yo me puse a buscar por qué es que se utiliza la palabra Saturno, ¿sí? O el día de Saturno. Si uno va a la mitología romana, ¿sí? Saturno, que es el dios Cronos de los griegos, esto lo pueden buscar en Wikipedia, dice, Saturno era representado como un anciano con larga y espesa barba blanca, con una hoz en la mano, es el emblema del tiempo y lo simboliza como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba. Yo me quedé pensando en esto, un anciano, barba larga, con una hoz en la mano, que viene a destruir, que viene a juzgar. O sea, 2 más 2 es 4. ¿Qué estaban viendo ellos en el día de Saturno? Estaban viendo un día de juicio. No voy a seguir explayándome en este concepto, pero hay algo que me empezó a hacer ruido, ¿sí? En cuanto a día de expiación y el sábado, ¿sí? Y pensemos en el movimiento adventista. ¿Cómo es que surge el sábado? Primero, por el descubrimiento en las fiestas del día de expiación, de que Cristo iba a venir ese día. Y hay una cita que se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pero debe ser de otro libro, sí, la encontré acá, la voy a pegar ahí en el chat de Facebook. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová.
ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. Y la misma luz, esto dice Satanás, dice la misma luz que revela el verdadero sábado, revela ¿qué cosa? También la administración de Cristo en el santuario celestial y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra termine y aseguraremos al mundo y también a la iglesia. Entonces yo me quedé pensando en esto y decía, bueno, ¿será que la palabra Saturno no nos está refiriendo a que en algún momento en la historia el pueblo pagano tenía este vestigio, ¿sí?, del sábado y el día de expiación como un día de juicio? Porque en algún momento eso se daba. Y eso se fue mutando en el tiempo y terminó quedando en este concepto de expiación como sufrimiento, como un anciano que te viene a castigar, que morfa a los niños, que se come a los niños. Y acá es donde uno ve lo maravilloso del Señor, que Él le interesa relacionar el día de expiación con un momento de satisfacción, con un momento de tranquilidad para nosotros. Y si lo vemos de esa manera, creo que estaremos dándole al clavo con lo que dice Isaías 58 respecto a cómo observar este día, ¿sí? Porque podemos hablar de todos los sábados, pero está haciendo especial atención al día de ayuno, ¿sí? Al sábado como día de ayuno. Qué impresionante si nosotros podemos darle, ¿sí?, una vuelta de rosca a este día en particular y aprovecharlo al máximo, ¿sí?, para entender muchísimas cosas, pero sobre todo el llamado del Señor a confiar en Él, a descansar en Él, a tener paz, ¿sí?, y a saber de que nuestra vida está en sus manos y que lo que hacemos ahora, ¿sí?, de acá en adelante, es porque en su gracia Dios así lo permite, Cristo está ministrando por nosotros y Cristo está en nosotros haciendo esa obra de purificación en nuestra vida. Tenemos todo para ganar, así que bueno, ese es el pensamiento, mis hermanos. Interesante, interesante punto. Jonathan. Sí, trataré de organizar todas las notas para que entiendan, ¿no? Porque he apuntado de todo un poco. Vale. Pero me llama la atención varias cosas. Número uno, la reconciliación, ¿no? El día de expiación, que es el día de la reconciliación, implica que si algo debe ser reconciliado, significa que está enemistado. Así que cuando me pregunto, ¿no?, ¿dónde surge la enemistad? ¿O dónde surgió la enemistad? Desde el principio, ¿no? Y sé que Robert hizo referencia al inicio, al primer sacrificio allá en Génesis capítulo 3. Vemos que la enemistad por la cual el sacrificio vino siendo una consecuencia, surgió en la mente de Adán y Eva en el momento que fueron engañados por la serpiente con relación a quién era Dios. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos visto los sacrificios como una forma de aplacar a la deidad. Incluso se ha filtrado, ¿no?, podríamos decir, esta creencia o costumbre pagana a la iglesia, pero más allá de Dios necesitar sacrificios, que tenemos, por ejemplo, Salmo 40, un salmo mesiánico que dice, sacrificio y holocausto no has demandado. Tenemos Salmo 50, donde tiene a Dios diciendo, si yo tuviese hambre, ¿verdad?, de cordero, yo no te lo diría a ti, porque mía es toda la tierra, ¿no? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y entendiéndonos este principio, tenemos que entender que la expiación o la reconciliación, lo que Dios está tratando es de arreglar lo que se dañó en nuestra mente. Porque la realidad es que la enemistad surge en nuestra mente y Dios está buscando de arreglar lo que se dañó en nuestra mente. Y pensando en eso, Leandro acaba de mencionar un punto. La expiación, aparte de ser un día de reconciliación, es un día de juicio. Y cuando hablamos de juicio, ¿no?, y entendemos el mensaje, ¿verdad?, o las trompetas que anunciaban el día de la expiación, y tenemos el anuncio de trompetas, podríamos decir, de los mensajeros del cielo en Apocalipsis 14, que dice, teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, haciendo referencia a este tiempo de expiación, ¿no?, a este tiempo de juicio. La definición de juicio es criterio. La definición de juicio es, ¿verdad?, y el juicio divino viene siendo la verdad de Dios. Ha llegado la hora de la revelación de la verdad de Dios. Todo lo que Dios ha hecho desde el inicio, entiéndase desde el sacrificio, el primer sacrificio, dentro de lo establecido en los sacrificios para el pueblo de Israel, en el día de la expiación, en el día antitípico, podríamos decir, de la expiación, todo Dios lo ha hecho para
arreglar lo que en nuestra mente se dañó, ¿no? Cambiar la mentira, cambiar el engaño por la verdad. Así que siendo, como mencioné, el problema mental, un problema de mentira, un problema de engaño, el sacrificio, más allá de aplacar a Dios, más bien muestra a Dios, que Dios no se reserva absolutamente nada, que Dios entrega a su Hijo y que Dios no se va a reservar absolutamente nada para favor de nuestra redención. Dios no necesitaba ese sacrificio. Sin embargo, el hombre sí, el hombre lo demandó, el hombre lo necesitó para poder entender el amor de Dios. Y quiero compartir una cita, así como hizo Leandro, ¿verdad? La compartí en el chat para que la leamos juntos. Y termino con esto: deseado de todas las gentes, habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallará su mayor felicidad. O sea, todo recurso que Dios ha empleado por medio de su Hijo Jesús, todo recurso, incluyendo el sacrificio de Cristo, o sea, todo recurso que el cielo ha empleado para nuestra redención, el único propósito es reconciliar nuestras mentes, volvernos al concilio, volvernos a la familia que nació, ¿verdad?, desde la perspectiva del engaño. Así que más allá de ver todo esto, ¿no?, como una forma de aplacar a un Dios que está irado con nosotros para que nosotros podamos ser aceptados en su concilio, es un Dios buscando la forma de enseñarnos mediante símbolos lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, y revelando sus verdaderas intenciones, revelando quién Él verdaderamente es para que le conozcamos, ¿verdad? Porque ahí está la vida eterna, que lo conozcamos al único Dios verdadero. Así que nada, esa era mi aportación. Amén, amén. Yo iba a comentar algo, pero Robert, vas. Pensaba en aquellos hermanos, en varios grupos, ¿no? Primero, toda mi familia adventista y amigos de muchos años, ¿no? Que todavía por ahí no comparten la verdad sobre Dios, sobre la verdadera deidad. Incluso también en nuestros hermanos que comparten esa verdad, pero están ahí como tambaleando con el tema de las fiestas. Hoy, en mi mente, por lo menos se abrió un argumento demasiado fuerte e incontestable en el por qué Satanás lucha tanto contra estos temas, hablando específicamente a lo que nos trae, ¿no es cierto?, que son las fiestas de otoño. Fíjense que hoy vimos que esta fiesta nos señala primeramente la autoridad de Dios el Padre, ¿no? Cuando Cristo le tuvo que insistir 3 veces para que ponga en ejecución el plan de redención y el Padre que dudaba y que no quería. Fíjense cómo ahí se nota, ¿no es cierto? Cómo el día de expiación dice que el Hijo de Dios... Ok, creo que tuvo otra vez un problemita. Ok. Ahí volví. Volviste. Ahí estoy. Decía, ¿no? Cómo el día de expiación nos muestra que Cristo es literalmente el Hijo de Dios, y también, como nos decía un texto, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Fíjense que en una fiesta vimos toda la verdad sobre Dios, vimos el tema de la deidad, ¿sí? Cristo siendo el Espíritu que se ofrece a sí mismo, el Padre como soberano, Cristo como Hijo de Dios, y fíjense que después el resto de las fiestas, primero una anunciaba la venida del Mesías, no lo reconocieron en su muerte y en su resurrección. Después otra anunciaba el descenso del Espíritu Santo, no lo recibieron la mayoría. Después las de ahora, las de otoño, una anuncia justamente el juicio, la trompeta anuncia la obra de Cristo en el santuario celestial, la mayoría del mundo no lo reconoce. Después, las fiestas que nos tocan la semana que viene nos hablan de la segunda venida. Fíjense cómo en las fiestas están todos los temas principales para nuestra salvación: expiación, sacerdocio de Cristo, Hijo de Dios, Espíritu Santo, Dios el Padre, nuevo pacto, pacto eterno,
absolutamente todo en las fiestas. Sí, totalmente de acuerdo, Robert, totalmente de acuerdo. Y siguiendo sobre esa idea, uh, es realmente sorprendente, ahorita que lo estabas haciendo de esa manera reflexiva, es sorprendente cómo todo este cúmulo de verdades, si tuviéramos esta dedicación, ahora que, perdón por decirlo nuevamente, pero ahora que tengo a un hijo y de ver cómo él repite todo lo que yo hago, o sea, realmente yo sé que lo hace por jugar. Una vez me puse un cable en la boca y él agarró uno y se lo puso. O sea, él está repitiendo exactamente todo lo que yo hago. Hago así para orar, él lo hace. Es un niño de 1 año. Si esta actividad lo hiciéramos nosotros, o si lo hiciera el mundo cristiano como tal, para repetir las verdades que son fundamentales para nosotros, no estaríamos cayendo en una y en otra desviación como siempre suelen pasar, porque tendríamos bien marcado ese tipo de eventos, no como algo simplemente cronológico y profético, porque también tiene ese valor, sino también la importancia de reconocer las verdades tales como las que ahora estamos hablando, y de que debiéramos de ser, perdón por hacer esta comparación, pero muchísimo tiempo el mundo adventista fue conocido como el pueblo de la Biblia, el pueblo que sostenía sobre la Biblia y sabía defenderse con la Biblia. Yo creo que esa verdad que fue rechazada hace cientos de años atrás, en 1888, hacía que este pueblo en particular fuera conocido como el pueblo del amor, más allá de la Biblia, porque iba a transmitir a las personas de que existe un Dios que ama tanto, que como lo colocó Jonathan en el texto, lo está dando todo para que tú puedas encontrar esa paz, no solamente allá en el cielo, sino ahora, hoy por hoy puedes tener esa paz mental, puedes liberarte de esos yugos que te están atando, como lo comentaba antes de la transmisión, Leandro, tal vez las drogas, el alcohol, muchísimas cosas que causan en tu vida dolor. Si entendiéramos que hay alguien que hoy tomó la decisión hace muchísimo tiempo también de salvarte, y lo crees de todo corazón, en este exacto momento está tu vida cambiada. No solamente desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista literal. Hoy mismo puedes dejar las drogas, hoy mismo puedes dejar un vicio, puedes tomar una decisión de abandonar a esa mujer que tal vez tienes en secreto. Hoy mismo lo puedes hacer, no necesitas esperar tanto más, porque eso es lo que realmente estaba transmitiendo esta fiesta para las personas que lo vivían en aquel tiempo, ¿no? Y claro está que el enemigo de todas las almas ha hecho que esto y muchísimas cosas más, así como para el pueblo de Israel, se corrompieran. Pero hoy tratamos con humildad, tratamos de buscar, de volver a estudiar estos temas y de poder encontrar esa reconciliación. Hermanos, no sé si existe un comentario más. Estamos a 5 minutitos de terminar. Yo sé que Leandro dice, no, porque me duermo. Pero no sé, hermanos, un comentario más. Si no, pasamos a saludar a los hermanos que estuvieron por acá conectados y orar. ¿Alguien tiene un corto mensaje más? Recordar, bueno, que el jueves que viene vamos a estar también en la transmisión de la fiesta de las cabañas que comienza. Vamos a tener transmisión el primero y el último día, porque bueno, también yo que casi siempre estoy a cargo acá de la parte técnica, vamos a estar con el hermano Leandro allá en su casa, haciendo otras transmisiones también en el medio. Así que por lo menos por este medio, jueves que viene y jueves de la otra semana, primero y octavo día de fiestas, Es correcto. están invitados a acompañarnos. Correcto. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Ahí estamos compartiendo las citas aquí en el chat de Facebook. Yo las voy a tomar, las voy a republicar en el mío, son muy interesantes. Igual saludos a todos los que están ahí conectados a través de YouTube. Muchísimas gracias por darnos, como me gusta decirlo, darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos una última oración? Hermano Leandro, ¿podrías despedirnos, por favor, con una oración? ¿Cómo no? Nos ponemos reverentes para orar. Aquellos que puedan.
Querido buen Dios, te quiero dar las gracias, Padre, por este momento especial que nos permitiste compartir entre amigos. Te damos las gracias, Padre, por esta palabra que compartió el hermano Roberto. Padre, te damos las gracias porque tú lo inspiraste para un tema tan necesario en esta hora, de poder entender de que este mensaje viene de hace mucho tiempo y es tu deseo de que podamos descansar en ti y podamos andar en santidad. Ruego, Padre, en esta hora, que tú nos llenes con la presencia de Jesús y nos ayudes, Padre, a andar en este nuevo camino, en santidad, en este pacto renovado. Graba esta ley en nuestros corazones para que sea algo natural, para que nos guste andar en estas cosas. Y pido especialmente, Padre, por esta semana que arranca y sobre todo por esta semana también de bendición en cuanto a los tiempos que tú has dejado plasmado, para que todo esto, Señor, sea un pensamiento que nos lleve todo el tiempo a considerar la cercanía de la venida de tu Hijo, Señor. Queremos que Jesús venga. Ya no aguantamos más estar aquí en la tierra, queremos dejar este mundo de dolor y muerte y queremos estar allí. Padre, te ruego para que nos dé fortaleza para los tiempos que estamos viviendo y ruego especialmente, Padre, también por aquellos que hoy no pudieron participar. Pido que tu presencia esté ahí también con Daniel, con Emanuel, con sus familias y estés, Padre, también para todos estos eventos que estamos planificando. Los dejamos en tus manos y nos ponemos en tus manos de amor, Señor, para seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias Abrazo por estar, grande. por acompañarnos. Jonathan, Bendiciones Carlos, a todos. Leandro, Robert, Dios los bendiga. Gracias. Nos estamos viendo Bendiciones. entonces pronto. Chau, Un chau. abrazo. Chao. Chao, chao.